Sisa, estamos en vivo, tienes la palabra. Súper, gracias Liam. Bienvenidos nuevamente a la sala de conferencias del pabellón financiero. Hoy día estaremos con un evento, el segundo en el día sobre el ahorro. Será un evento que tematizará sobre todo los aspectos del ahorro, como por ejemplo lo que es el ahorro, cómo y dónde se ahorra. El evento se dará por parte de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Abierta El Chorolque RL. Será con nuestro expositor Hugo Humberto Cala Vargas. Bienvenido Hugo, un gusto saludarte nuevamente por este medio. Y también comentarles que esta conferencia es parte de la Feria Virtual para la Reactivación Económica del país y tiene el propósito de ampliar la información y fortalecer el conocimiento de las personas y familias sobre las finanzas y las entidades financieras. Es parte del compromiso y apoyo brindado por la Fundación Sparkassenstiftung, que también dentro de la Expo Bolivia 2020 cuenta con un pabellón financiero al que gratamente los invito a visitar. Hugo tiene una formación profesional, es licenciado en auditoría, contaduría pública, tiene un diplomado en costos y generación de utilidades, un diplomado en supervisión de entidades financieras, también un diplomado en gestión financiera y por último un diplomado en educación superior, formación basada en competencias. Sobre la cooperativa, les cuento también lo siguiente. En Bolivia y de manera especial en la ciudad de Tupiza, la Cooperativa de Ahorro y Crédito Abierta El Chorolque RL tiene el legítimo orgullo de haber nacido como obra e inspiración de un pionero del progreso en los pueblos de Sud, el reverendo padre Javier Willig, aquel sacerdote que fue un tupiceño de corazón y que los tupiceños guardan en la imborrable de sus recuerdos con la más profunda gratitud. La Cooperativa de Ahorro y Crédito Abierta, El Chorolque RL, ha sido fundada el 24 de marzo de 1965 por 91 socios con mucha doctrina cooperativa y grandes deseos de formar una institución que contribuya al bienestar de sus asociados y al desarrollo de Tupiza. Su oficina central se encuentra en la ciudad de Tupiza, provincia de Sud Chichas del departamento de Potosí, al sur de Bolivia. Hugo, con mucho gusto te cedo la palabra y puedes iniciar también tu ponencia. Muchas gracias. Bueno, Sisa, muchas gracias por la presentación. Muy buenas tardes a todos los que están en este webinar. Para mí es un placer, es un gusto estar con todos ustedes. Aprovecho este momento inicial para saludar a Cochabamba en su día aniversario. Un abrazo para ellos y mucha suerte en todo lo que venga por delante. Efectivamente, hoy estamos acá reunidos a hablar acerca de un tema que lo consideramos muy importante para sostener nuestra economía. Lo hemos preparado con mucho gusto, este webinar, porque consideramos que hay necesidad de que la gente profundice sus conocimientos financieros. En esta ocasión estamos presentes con el programa Educando al Consumidor Financiero, porque asumimos que tenemos la responsabilidad de impulsar proyectos de educación financiera para mejorar la cultura financiera de la población, a fin de que los ciudadanos estén en condiciones de afrontar el nuevo contexto financiero con suficiente confianza. La cooperativa, como parte de sus objetivos estratégicos de responsabilidad social empresarial, ha definido como área clave de desempeño a la educación financiera, que se operativiza a través del diseño, organización y ejecución de programas de educación financiera gratuitos para sus socios, clientes, usuarios financieros y comunidad en general. Con ese antecedente, quiero darles la más cordial bienvenida
a todos los que ya están con este webinar y, bueno, a los que están ingresando recién. Les invitamos para que nos acompañen en los siguientes minutos para, en esta oportunidad, hablar acerca, reitero, del ahorro, pero fundamentalmente saber qué es el ahorro, ¿no? Cómo ahorrar y dónde ahorrar. Decía rato antes que destacaba mejor la importancia del ahorro y como cooperativa nosotros tenemos el objetivo de fomentar el hábito del ahorro como una forma de tomar previsiones para el futuro y, por supuesto, en la planificación de las finanzas personales, por considerar esencial que la población en general adquiera los conocimientos financieros y económicos básicos para el desarrollo de competencias como la capacidad de aplicar el pensamiento matemático a las situaciones de la vida cotidiana, la comprensión amplia del funcionamiento de la economía y la capacidad de planificar y gestionar la propia vida. Aclarar que el ahorro puede realizarse en dinero, joyas, bienes, metales preciosos, etc. Pero en este webinar en particular vamos a hablar del ahorro de dinero. En ese antecedente, antes de desarrollar el material preparado, quiero compartir con ustedes 10 preguntas para saber cómo ustedes están manejando sus finanzas personales. En los eventos presenciales que hemos logrado llevar adelante en estos años, solíamos siempre preguntar al público si registran o no sus ingresos. Y esta oportunidad no podía pasar por alto, de manera que ahí tienen las 10 preguntas para que los que nos están viendo, los que nos están siguiendo, puedan responder en este momento en la soledad del lugar donde están o en compañía de la familia que les está acompañando. Creo que, o no creo, considero que es importante saber cuánto dinero ingresa a nuestros hogares. También cuánto y en qué gastamos ese dinero. Es importante que la familia sepa de cuánto dinero disponemos y cuáles son los gastos en el mes. Saber cuánto dinero entregas a cada miembro de tu familia es otro dato muy importante. Tú y los miembros de tu familia deben realizar rendición de cuentas, ¿no? Para saber si efectivamente el dinero se ha gastado para el fin solicitado o ha tenido algún desvío y entender por qué razón. Eso nos puede ayudar a tomar otras decisiones en adelante. ¿Cuánto dinero sobra o falta mensualmente? Es otro dato importante que la familia o una persona cualquiera lo tiene que saber. Otro detalle que lo consideramos también importante es saber si ahorramos todos los meses o se nos va todo el dinero, ¿no? ¿Qué pasa cuando se acaba el dinero? Generalmente las señoras amas de casa en la desesperación buscan a la familia, buscan a los amigos, obtienen préstamos a tasas de interés altas, comprometiendo más todavía su situación económica. Consideramos de la misma manera que es importante tener una reserva de dinero o ahorros para gastos imprevistos. Los imprevistos están a la orden del día, pueden presentarse en cualquier momento y circunstancia. Nadie está libre de un problema, de una desgracia, etcétera, etcétera, ¿no? Escuchamos la radio, vemos las noticias. Hoy, por ejemplo, a 6 meses de la pandemia, estamos tomando conocimiento de que mucha gente está perdiendo su trabajo, ¿no? O su actividad, se están cerrando negocios, etcétera, etcétera. Pero, ¿cuánto tiempo estas personas podrán seguir pagando sus gastos actuales? Si han logrado ahorrar, obviamente no van a tener problemas, pero si no han logrado ahorrar, definitivamente se van a enfrentar a varios problemas, ¿no? Y finalmente, si saben controlar o no sus finanzas personales. Para cada pregunta, de seguro ustedes ya tienen la respuesta, puede ser un sí o puede ser un no. Con el resultado, ustedes determinen qué hacer si no lo están haciendo, qué mejorar y mantener si lo están haciendo.
para tomar el control de su dinero y sus finanzas personales con una herramienta llamada presupuesto familiar. A continuación, indicaré de qué se trata o qué es cada uno de esos aspectos que están muy relacionados o ser útiles en el proceso de la generación del ahorro. Alguna vez, recuerdo, preguntaba, ¿quiénes recuerdan desde qué momento tienen dinero o han agarrado dinero o algo por el estilo, ¿no? Todos indicaban desde que, bueno, tienen uso de razón. Y efectivamente, ¿no? El dinero pasa por nuestras manos desde que tenemos uso de razón hasta el último día de nuestras vidas. Para la generalidad, el dinero no es otra cosa que billetes y monedas. No está mal, pero hay que entenderlo desde el punto de vista de las funciones que cumple. Entre ellas, por ejemplo, es un medio de pago. ¿Qué pasa? Vamos a un negocio, cualquiera que sea, queremos comprar un artículo, preguntamos el precio, nos indican si tenemos el dinero, pedimos ese artículo en calidad de compra. Nos entregan el artículo, pero nosotros entregamos dinero. Por eso es que el dinero se considera un medio de pago. En la misma tienda o en otras podemos advertir que muchos de los artículos están con un precio, ¿no? Ese precio, lógicamente, nos anuncia con cuánto de dinero vamos a llevar ese bien. Por eso, entre otras las funciones que cumple el dinero es justamente eso de ser una unidad de cuenta. Al dinero también se lo puede considerar o se lo considera como un depósito de valor, puesto que el dinero es comúnmente aceptado por todos. En otrora, en la antigüedad, en la época colonial, lógicamente, la forma de obtener los artículos, etcétera, era a través del trueque, ¿no? Pero hoy en día es el dinero el que todos lo utilizamos para comprar ya sea un bien o un servicio. Cuando hablamos de depósito de valor, estamos entendiendo que el vendedor acepta nuestro dinero hoy porque confía que puede guardarlo y cambiarlo más adelante por otros bienes. Pero el dinero debe responder a una estrategia, a una técnica respecto de su administración, ¿no? Si nosotros no tenemos una técnica para administrar el dinero, definitivamente no vamos a saber qué está pasando con ese dinero, ¿no? Y por tanto, eh, no vamos a entender cómo están nuestras finanzas personales. De ahí que hace rato planteaba esas 10 preguntas con la finalidad justamente de querer saber cómo están gestionando sus finanzas personales, ¿no? Es importante que haya una buena gestión y administración del dinero, o sea, de nuestro dinero, de ese dinero que entra todos los meses a nuestro hogar, sea porque desarrollamos una actividad económica o porque prestamos nuestros servicios a alguna entidad o a alguna empresa. ¿Cuánto gastar? Es una decisión nuestra. ¿Cuánto ahorrar? También es otra decisión, ya sea personal o familiar. ¿Cuánto obtener de préstamos? Por supuesto que sí. Para obtener un préstamo debemos necesariamente analizar nuestras finanzas personales. Si están bien, bueno, pensar en un crédito, pero si están mal, definitivamente olvidarse de un crédito hasta que nuestras finanzas personales definitivamente estén correctamente manejadas o administradas, o sepamos realmente de dónde están viniendo nuestros ingresos, en qué cantidad están llegando y cuáles definitivamente son los gastos. ¿Cuánto invertir? Por supuesto que es otra decisión. Entonces, el gastar, el ahorrar, el sacar préstamo, el invertir, se presenta algún riesgo. Y ese riesgo lo tenemos que saber reconocer, identificar y estar conscientes de lo que puede representar una buena o una mala decisión. En conclusión, todo lo que tenga que ver con nuestros gastos y nuestros ingresos definitivamente son las finanzas personales porque sirven para mejorar nuestra economía personal o familiar.
nos ayudan, como estamos viendo, a organizarnos y tomar las mejores decisiones en el ámbito financiero. Las mejores administradoras del dinero, aquí quiero resaltar, entre comillas, sin duda son las señoras amas de casa, cuya habilidad innata permite que el dinero alcance hasta fin de mes y libere, por supuesto, de tensión a la familia. Quienes hemos tenido la suerte y la dicha de ir con mamá al mercado, sabemos de esa grata e inolvidable experiencia que muchos hoy la practicamos. Si alguno de los que están en este momento o de algunas de las señoras amas de casa o mamás no tienen ese hábito de llevar a sus hijos al mercado para hacer las compras, háganlo. Será una experiencia muy linda para ellos y por supuesto algo que quedará en el tiempo y será una experiencia a repetir generación tras generación. Pero las finanzas personales y el dinero podrán, ¿no? Esa es la pregunta, ¿podrán manejarse solas? Creo que no. De ahí que muchos tenemos algunas debilidades en el manejo y en el control de nuestro dinero. De ahí que surge la necesidad de utilizar una herramienta que la considero muy, pero muy importante, tal vez vital. Estoy hablando concretamente del presupuesto familiar, que permite primero identificar y registrar los ingresos y luego los gastos a determinada fecha. Estamos a mitad de septiembre, podemos hacer desde mañana para ver la utilidad del presupuesto, un registro diario de las salidas de dinero y también un registro diario de los gastos, o sea, de las compras que realizamos, para saber a fin de mes cuánto realmente de dinero hemos recibido y cuánto hemos gastado, ¿no? En base a ese ejercicio y el que podamos obtener de los primeros días de septiembre, podamos elaborar un nuevo presupuesto, proyectar los ingresos para octubre, noviembre, diciembre o por lo menos para octubre, en la perspectiva de saber qué es lo que realmente está pasando con nuestra economía familiar. Preparar un presupuesto familiar y respetarlo brinda, por supuesto, grandes beneficios. El poder controlar los gastos en el corto, mediano y largo plazo nos ayuda definitivamente a mejorar nuestra capacidad de ahorro y a tener un respaldo financiero para posibles imprevistos. Además, puede resultar en una didáctica forma de inculcar a nuestros hijos una cultura financiera, así como ordenar nuestro estilo de vida. Por eso es que ahora me permito hablar acerca de la utilidad del presupuesto. ¿Qué nos permitirá el presupuesto? Saber a dónde va el dinero. Al llevar todas nuestras cuentas al día, podremos saber en qué estamos gastando nuestro dinero, qué gasto podemos priorizar, reducir o eliminar. El presupuesto nos va a permitir controlar, hacer seguimiento a los ingresos y los gastos. El solo hecho de ser consciente de cada gasto definitivamente ayuda a ahorrar. En el preliminar de este webinar, yo decía, tenemos a un enemigo del ahorro y ese enemigo se llama definitivamente gasto, ¿no? El presupuesto nos permitirá tener un colchón financiero porque vamos a saber de dónde podremos sacar dinero para gastos inesperados. Una visita urgente al médico, un problema en casa o el auto, la pérdida del empleo, etcétera, etcétera. Además, hoy en día creo que es más aconsejable que nunca hacer previsiones. Lo estamos viviendo todos en carne propia, el mundo entero, por la pandemia del coronavirus. Si sabemos cuál es la situación de nuestra economía familiar a determinada fecha, podremos hacer previsiones para el mañana. Podremos ahorrar y hacer planes para afrontar el futuro con tranquilidad. Espero que todo lo que estamos indicando en esta oportunidad lo estén captando, algunos estén tomando nota, pero con todo gusto vamos a atender consultas a través de
los medios que ustedes vean por conveniente. Al final del webinar les voy a dejar mi número de celular, contacto de WhatsApp y de correo para interactuar con quienes tengan el interés de implementar en sus hogares un presupuesto familiar, un ejercicio inicial. Lo vamos a poder hacer con todo gusto. En base a todo lo que hemos visto hasta este momento y en base a todo lo que se ha dicho, considero que ya podemos decir con propiedad qué es el ahorro, ¿no? Si hacemos un estado de ingresos y gastos o elaboramos el presupuesto familiar identificando los ingresos, identificando los gastos y posteriormente haciendo un ejercicio matemático de suma y resta, podremos decir que el ahorro no es otra cosa que la diferencia positiva entre ingresos y gastos de una persona, ¿no? El ahorro, en este caso, también representaría una parte del ingreso para utilizarlo en el futuro. Pero, ¿cómo generar el ahorro? ¿No? Es otra de las preguntas que nos hemos planteado para este webinar. Es importante, primero, va a parecer un poco repetitivo, pero como quien dice, en la repetición está el gusto, ¿verdad? Identificar cuáles son nuestras necesidades básicas. Esto permitirá estructurar un plan de gastos para evitar los innecesarios. Es decir, cubrir los gastos que son necesarios, ¿no? Un poco siendo reiterativo. ¿Para qué? Para vivir. Como, por ejemplo, alimentación. Es un gasto que no se puede eliminar, pero se puede reducir, ¿verdad? Gastos relacionados con el mantenimiento de la casa, ¿no? Las lluvias generalmente nos traen problemas. Recuerdo el año pasado la caída de mucho granizo por Tupiza, la caída de nieve, creo en Tarija, ocasionó serios problemas a muchas familias. Entonces, nomás es importante tener una reserva, eh, presupuestar un gasto para esas eventualidades que puedan presentarse. Ahora, otro gasto de vivienda está relacionado con el alquiler. El alquiler definitivamente no se puede reducir, ¿no? Si bien se han gestionado leyes por la pandemia, pero hay quienes lo van a aplicar y hay quienes que no lo van a hacer. Después, tenemos otro gasto importante a los servicios básicos. Haciendo un buen control de los servicios de energía eléctrica, de agua potable, de teléfono, podemos generar también indirectamente un ahorro, ¿no? Escuchaba las intervenciones de algunos colegas en otros webinars de algunas técnicas, por ejemplo, para generar ahorro apagando los focos de los cuartos, ¿no? Ocurre que hay familias que tienen la costumbre de tener en la noche de todas las habitaciones encendidas las luces, ¿no? Eso, por supuesto, no contribuye a objetivos de ahorro. Hay otras familias que cosechan el agua, ¿no? La vuelven a reutilizar, ya sea para limpiar los pisos, para regar jardines, para lavar el auto, etcétera, etcétera. Son medidas que, por supuesto, contribuyen a reducir los gastos. Hoy en día, el gasto en celular, pues, es bastante elevado, ¿no? Por la compra de megas para el Internet, etcétera, etcétera, ¿no? Alguna vez hicimos un ejercicio del gasto que representaba el, el servicio de Internet y realmente representaba un alto monto que a muchas familias les hizo repensar en, para, por supuesto, mejorar el gasto por este concepto o disminuir mejor el gasto por este concepto. También tenemos que hablar de transporte, de educación, ya sea propia como de los hijos. Hoy en día los gastos se están incrementando por el tema de la pandemia. No comprábamos habitualmente alcohol en gel, alcohol a 70 grados, lavandina, etcétera, etcétera, pero hoy en día son artículos muy necesarios para
efectuar la limpieza y, por supuesto, evitar el contagio con el coronavirus, ¿no? Gastos en salud y medicamentos definitivamente se ha vuelto por la pandemia en un gasto muy, pero muy recurrente e inesperado desde marzo de este año, que no solo está poniendo en aprietos la economía, en este caso de las personas, sino también de los países como el nuestro. Entonces, es importante, otra vez lo reitero, identificar aquellos gastos necesarios para vivir y, por supuesto, evitar aquellas compras por impulso u ocasionales. Es común escuchar en las personas que han comprado algunas cosas que hoy no lo necesitan y que no pueden venderlo, ¿no? Entonces, como no pueden venderlo, definitivamente se constituye en una compra, en un dinero perdido que difícilmente lo vamos a poder recuperar, ¿no? En las páginas de las redes sociales vemos cómo las personas quieren o rematan algunos bienes hasta en valores por debajo del 50% porque hay necesidad de comprar otros bienes, otros artículos que de pronto los está demandando la familia. Entonces, hagamos un buen uso del dinero, compremos lo que realmente necesitamos como una excelente forma, como una clave para ahorrar. La clave, esta palabra dicha antes, me hace acordar algo, ¿no? Es ser muy sincero con uno mismo y no clasificar como gastos necesarios nuestros deseos. Por un lado y por otro, se debe evitar los gastos por impulso, lo vuelvo a decir, como los hormigas, ¿no? Los gastos hormiga de pronto parecen, no de pronto, son pequeños, pero haciendo la sumatoria se constituyen en grandes gastos. Los dulces, las galletas, los cafés, las hamburguesas, los cigarros, ¿no? Yo escuchaba en otro webinar, por ejemplo, que decía, no compremos hamburguesas, no compremos almuerzo si estamos trabajando. Mejor lo llevemos de casa para, por supuesto, generar ahorro. Me parece una muy, pero muy buena idea, ¿no? Entonces, en el afán de generar ahorro, definitivamente hay que hacer muchas, pero muchas cosas. Puede que hayan otras tantas recetas que sería muy importante considerarlas, perdón. Constituir una reserva o un ahorro hoy en día es definitivamente muy, pero muy necesario, ¿no? Mucha gente por la pandemia ha dejado de trabajar y está solventando sus gastos con el ahorro constituido o logrado a lo largo de la vida. Por eso, recomiendo o aconsejo fijar un monto fijo de los ingresos como ahorro mensual en función de una meta o para un imprevisto que nunca falta. Perdón, se me secó la garganta. El gasto controlado definitivamente genera ahorro, ¿no? Entonces, creo que ahí tienen ustedes la respuesta del cómo ahorrar. Si queremos que nuestro ahorro crezca, tenemos que definitivamente controlar los gastos. Si vamos a alcanzar la capacidad de generar ahorro, tenemos que definitivamente determinar dónde guardamos ese ahorro, ¿no? Hemos realizado, previo a este webinar, una pequeña encuesta. Hemos tomado un universo de casi 340 personas. La pregunta ha sido simple, corta. Dos preguntas nos salieron, ¿no? Si ahorra o no, por un lado y por otro, ¿dónde ahorra? El 9.90% no ahorra, el resto sí ahorra. De ese porcentaje, el 54.5% lo hacen bancos, el 27.3% lo hacen cooperativas, y fíjense, en casa todavía hay gente que ahorra, ¿no?
si bien no representa un porcentaje elevado, lo sigue haciendo en casa. Si lo sumamos, la otra forma de ahorro que es otros, que también alcanza el 9.10%, estamos hablando que un 18, 20% todavía sigue con el ahorro tradicional, ¿no? Aquel que se ha transmitido de generación en generación. Entonces, para este webinar me limité a decir que podemos ahorrar en casa o en una entidad de intermediación financiera supervisada por ASFI. Esa encuesta realizada representa sin duda nuestra realidad, ¿no? Decidir dónde ahorrar, por supuesto que es una disyuntiva permanente. Unos prefieren tenerlo en casa o entregar a un familiar o prestarlo con unos intereses atractivos asumiendo un riesgo alto. Otros prefieren hacerlo en una entidad financiera como los bancos, las cooperativas, etcétera, reguladas y supervisadas por la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero ASFI, que de acuerdo a los objetivos de regulación y supervisión financiera de la Ley de Servicios Financieros, respecto, por supuesto, de los servicios financieros, debe proteger los ahorros colocados en las entidades de intermediación financiera autorizadas, fortaleciendo de esa manera la confianza del público en el sistema financiero boliviano, con el propósito únicamente de resguardar la continuidad de los servicios financieros y, por supuesto, la estabilidad del sistema financiero nacional. Entonces, la decisión es prácticamente de ustedes, ¿no? Nosotros estamos solamente aquí orientándoles cuál podría ser el mejor lugar para ahorrar. Tanto el ahorro en casa como el ahorro en una entidad financiera tienen sus ventajas y desventajas. Si ahorramos en casa, estamos hablando del ahorro informal. No está mal, no quiero cuestionar esa forma de ahorro, pero tiene más desventajas que ventajas. Al tener el dinero a la mano, se puede caer en la tentación de gastar, ¿no? O de prestarlo. Alguien viene y nos dice, préstame, te lo doy más tarde. El más tarde generalmente no llega, ¿no? Pero si uno no lo tiene a la mano, no va a poder prestarlo ni va a poder gastar. ¿Puede salvarnos de una emergencia? Sí. ¿Podemos tener algo de dinero en casa para una emergencia? Sí, estoy muy de acuerdo, pero lo necesario. El dinero en casa no genera rendimientos, intereses. Hoy en día, generar intereses por nuestro dinero de pronto se ha convertido en una práctica tan repetitiva. ¿Por qué? Porque no está de más que nos caiga unos cuantos pesitos que por supuesto van a ayudar en nuestra economía familiar. Otra desventaja, mayor posibilidad de pérdida o robo. Vemos noticias, tanto nacionales como locales, donde nos indican que hubo un robo, un asalto, ¿y qué es lo primero que se llevaron? El dinero, ¿no? Hubieron algunos fenómenos naturales como riadas, inundaciones, mucha gente perdió sus bienes y por supuesto dinero, ¿no? Por no haber tomado la previsión de resguardarlo o llevarlo a un lugar mucho más seguro, en este caso como una entidad financiera. Otra desventaja es que no se lleva el control de depósitos y retiros, por tanto, no se conoce el saldo. Si hoy, por ejemplo, yo deposito 100 bolivianos, no sabré exactamente a cuánto alcanza mi saldo. Si retiro 50 bolivianos más tarde, tampoco sabré cuánto está quedando de saldo en casa, ¿verdad? De ahí que el ahorrar en casa representa muy desventajoso. Cuando hablamos de ahorrar en una entidad de intermediación financiera, estas entidades demuestran esa condición al tener la licencia de funcionamiento. Estamos hablando del ahorro formal que tiene más ventajas que desventajas, ¿no? Es seguro y permite que el dinero genere rendimientos.
Los rendimientos están en función de la modalidad de ahorro. Si lo he realizado en cajas de ahorro, el rendimiento será menor. Si lo he realizado en depósitos a plazo fijo, tendré rendimientos mucho más atractivos, ¿no? En esta feria virtual, Expo Bolivia, ustedes pueden ingresar a los diferentes stands y poder ver la diferente oferta de productos de ahorro, como el caso de la cooperativa de crédito abierta del Chorol QRL, que tiene dos productos muy competitivos denominados el Chorol el DPF de oro y el DPF aniversario, ¿no? Cajas de ahorro como el Rinde Más, el Chorolquito, que bueno, son productos que definitivamente cubren todo el mercado, ¿no? Es decir, niños, jóvenes, adultos y adultos mayores. Están invitados, van a poder ustedes ver las condiciones particulares de cada producto y además encontrar información respecto de los requisitos para acceder a estos productos y en consecuencia abrir las cuentas correspondientes. Volviendo al tema, el ahorro formal permite un control de depósitos efectivos, por tanto, uno puede conocer rápidamente el saldo, ¿verdad? Uno va a una entidad financiera, deposita, le entregan un comprobante. De la misma manera, va a retirar y le entregan otro comprobante. Hoy en día, el manejo electrónico a través de banca móvil y banca por Internet se ha constituido en el servicio más demandado, ¿no? Por la pandemia, mucha gente desde la comodidad de su hogar puede pagar servicios básicos, puede cancelar algunas deudas, puede transferir dinero a los hijos, a la familia, etcétera, etcétera. Entonces, la conveniencia de ahorrar de manera formal o informal o en casa, en una entidad financiera, definitivamente ya es decisión de cada uno. Ya que por finalizar este webinar, reiterando que la decisión final es de cada uno de nosotros, como cooperativa tenemos el interés de promoverlo, en este caso el ahorro, al considerarlo, lo digo otra vez más, base principal para la estabilidad económica, que debe estar acompañado con la decisión de dónde guardarlo. Las opciones ustedes la tienen, las ventajas y desventajas también las hemos comentado y por tanto a reunir a la familia o a tomar en este caso la mejor decisión. Aquí aparece una cuarta interrogante. ¿Por qué es importante ahorrar? Definitivamente Uy, parece que hemos perdido la conexión con Hugo. Vamos a esperar unos minutitos a ver si se conecta nuevamente para disculpar el percance. Perfecto, sí. Hasta ahora bastante interesante y claro. Esperemos que pronto se vuelva a conectar para que le escuchemos un rato más. Exacto.
Parece que Hugo se está volviendo a conectar. Veremos. Hugo, Sí, aquí estoy. hola. Sí, Se ha es cortado, parece. el internet. Se ha cortado el internet. Sí, bueno, es algo que puede pasar, pero más bien pudo acceder nuevamente a la reunión. Con gusto podemos finalizarlo. Sí, justamente ya estamos en la parte final, ¿no? Perfecto. Bueno, vamos a cesar este webinar dándoles un consejo. Es un consejo de vida de Warren Edward Buffett, un inversor y empresario estadounidense considerado uno de los más grandes inversores del mundo, que dice: no ahorres lo que queda después de los gastos, gasta lo que queda después de ahorrar. Lo que dijimos cuando hablábamos justamente de constituir un ahorro o considerar un ahorro como una necesidad, ¿verdad? Bueno, agradecer a todos los que han estado en este webinar por su acompañamiento. Espero que todo lo que hoy día hemos comentado, hemos hablado, les sirva en el diario vivir, estando una vez más a disposición de cada uno de ustedes para lo que necesiten en cuanto a este objetivo que se tiene de generar ahorro y, por supuesto, de fomentar la cultura del ahorro en la población, particularmente donde se encuentra la cooperativa y, por ende, de toda la población boliviana. Muchas gracias, Cisa. Gracias, Hugo, a ti más bien por tu tiempo, por explicarnos nuevamente por qué es importante ahorrar y ponernos en conciencia sobre esta temática que tiene sus efectos y es relevante a todo nivel, ¿no? Hay una pregunta que se hizo que me gustaría que la puedas responder. Nos quedan también solamente 2 minutos antes de que se cierre el evento, pero hay alguien que pregunta, ¿qué propuestas financieras tiene la cooperativa El Chorolque para ganar más interés? Porque al parecer es una persona sistemática en términos de ahorrar, entonces está como que interesado en saber eso, ¿no? Bueno, hablaba acerca de la Expo Bolivia. Justo acabo de entrar al stand de la cooperativa. Voy a invitar a la persona que, bueno, nos visite. Va a encontrar en galería una serie de opciones de ahorro. Tenemos ahí la caja de ahorros normal, el chorolquito, depósitos a fijo normal, la caja de ahorros sin demás. También tenemos entre otro producto de ahorro, como decía, el DPF aniversario y el DPF de oro, ¿no? El DPF de oro tiene tasas desde hasta el 8.5%. Esto está en función del plazo. Información resumida va a poder encontrar en catálogo. Aquí podemos sin ningún problema navegar. Justamente el plazo mínimo es desde 180 días. El monto mínimo de la apertura de DPF es de 500 bolivianos. El interés está desde el 2 hasta el 8.5% anual en función del plazo, ¿no? Quiero obtener mayores rendimientos. También tenemos el DPF aniversario, que varía en cuanto a requisitos para su apertura. El plazo es desde 390 días, el monto mínimo de apertura es del 5%, las tasas de interés están desde el 7 al 8.5% anual, ¿no? En el caso de que quiera tener dinero sin que no lo necesite en el tiempo. Ahora, si es una persona que, bueno, va permanentemente a hacer movimientos con su dinero, entonces podemos recomendarle la apertura de la caja de ahorros sin demás, que tiene un monto de apertura desde 10.000 bolivianos al interés anual del 3.5%.
Acá hay sí una limitante que solo puede hacer 2 retiros al mes, ¿no? Pero depositar las veces que considere necesario. Ahora, si es una persona que permanentemente quiere mover sus ahorros, es decir, retirar y depositar, eh, le aconsejamos depositar en una caja de ahorros normal, eh, que tiene un interés anual del 2%, ¿no? Esta tasa es hasta 100.000 bolivianos, arriba de 100.000 bolivianos la tasa de interés es menor a la que acabo de indicar. Esas serían las 3 o 4 modalidades de ahorro para la persona que está interesado en ahorrar. Ahora, si esta persona tiene hijos, puede también aperturar la cuenta de ahorro si fuesen menores de 18 años. Esta cuenta que se denomina Caja de Ahorros Estudiantil El Chorolquito, que se puede aperturar con un mínimo de 100 bolivianos, tiene una tasa de interés del 3.5% anual. No sé si respondí la pregunta, Sisa, en el sentido que se ha planteado. Yo creo que sí, y sobre todo gracias Hugo por volver a mencionar que ustedes están presentes en la Expo Bolivia con un stand, entonces evidentemente todas las personas que tengan preguntas acerca de ahorrar o incluso acerca de los servicios que ustedes como cooperativa están brindando, pueden acceder al stand y sacar las informaciones, interactuar con ustedes y entonces, mil gracias nuevamente por hacer esa mención y mostrarlo también de forma interactiva. Llegamos al final de este evento. Muchas gracias nuevamente, Hugo, por tu tiempo, por enseñarnos lo que nos has enseñado hoy día en términos de educación financiera. Y bueno, desearte también a ti y a la cooperativa todo lo mejor para un futuro. Nosotros acá en la Expo Bolivia seguimos hasta el 19 de septiembre y volver a invitar evidentemente a todos los participantes y visitantes de la feria a participar en todos los eventos que tenemos, que son más de 180, perdón. Y bueno, eso sería todo por hoy. Mil gracias nuevamente, Hugo. Bueno, a ustedes las gracias, de verdad una experiencia nueva, pero la alegría queda porque hemos podido llegar a mucha gente y bueno, esperemos que lo practiquen porque con la práctica definitivamente vamos a lograr que este webinar sea útil, sea beneficioso y nos ayude a seguir generando ahorro porque, reitero, sin ahorro una economía no funciona. Muchas gracias y será hasta una próxima oportunidad y reiterar la invitación para que puedan visitar el stand de la cooperativa. Tenemos agentes en línea que podrán responder a cualquier consulta, a cualquier duda que tengan y con mucho gusto también a través del WhatsApp habilitado en la Expo Bolivia estaremos atendiendo consultas y dudas. Será hasta una próxima oportunidad, que tengan una linda tarde y bueno, Dios bendiga a todos. Gracias, Hugo. Igualmente para ti. Hasta muy pronto y los visitantes no se pierdan de la Expo Bolivia 2020. Hasta el 19 todavía tenemos mucho por ofrecer. Muchas gracias. Buenas tardes.